¿Ya la estás viendo ahí? Sí, señor. Ajá. Ok, listo. ¿Cómo te fue estos días? Muy bien, sí. Estabas Bien. como perdida. Sí, es que tenía unos problemas, entonces no pude conectarme. Tenía que viajar, entonces. Ah, ok, entiendo. Ajá. Listo, entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que hoy trabajemos el tema de cirugías. ¿Listo? Ok. Ajá. Vamos a repasar un poquito esa parte de lo que es la liquidación de procedimientos quirúrgicos. Entonces, ¿tú qué sabes con lo que has trabajado sobre cómo se liquida un procedimiento quirúrgico? Bueno, la liquidación se hace dependiendo si es SOAT o manualís y por lo menos hay que liquidar lo que es la sala, lo que es el anestesiólogo, lo que es el cirujano, lo que son los materiales y lo que es el ayudante quirúrgico. Eh, dependiendo de, creo que el ayudante quirúrgico, por lo menos en SOA, se liquida a partir del grupo número 6 o 5, no me acuerdo, como del 5, del 6. Y el manual IS creo que son mayor de 150 VRs. La verdad, no me acuerdo. ¿Y Listo. ya? Vale, entonces vamos por orden. Lo primero que dijiste, si es válido, se liquida entonces cirujano, se liquida anestesiólogo, se liquida ayudante quirúrgico, materiales y derechos de sala. ¿Sí? Sí. ¿Quién es el cirujano? El cirujano es el especialista que se encarga de realizar como tal el procedimiento quirúrgico. Sí. Anestesiólogo es un profesional que está en salas de cirugía evaluando el estado del paciente en frente a la reacción de la anestesia que se utiliza, ¿sí? Ujú. Que solamente se factura cuando se utiliza anestesia local o anestesia regional o general, ¿sí? Cuando es Sí. anestesia local no hay presencia de anestesiólogo, entonces no se puede facturar. Ok. Tenemos otro ítem que es ayudantía quirúrgica, que es otro profesional que está apoyando la labor del cirujano. Estamos hablando de que es otro especialista, es otro médico que está ayudándolo en cuestión de lo que él necesite de apoyo como tal clínico, ¿sí? Ok, ajá. Que no se puede confundir ni con el instrumentador, ni con algún auxiliar de enfermería o algún jefe de enfermería, nada de eso. Es un médico que está apoyando al cirujano. Ajá, ok. Que por ende, si nosotros le ponemos un poquito de lógica, no todas las cirugías lo requieren, ¿sí? No es tanto yo aprenderme lo que es que el manual dice que a partir de un grupo, de unas UR se puede o no se puede cobrar, sino eso tiene una lógica y es que hay algunas cirugías que son simples y no requieren de otro médico apoyando al cirujano ahí en ese caso, ¿sí? Ok, ajá. Tenemos también el ítem que es materiales de sutura y curación, que como yo te decía en clases pasadas, esos materiales ya están predefinidos dentro de los manuales tarifarios. Ya hay una lista que nos dice que los materiales son los siguientes y aparece un listadito completo, ¿sí? Ok, Ahorita ajá. lo chequeamos. Y tenemos los derechos de sala, que es un valor que se cobra por el uso de la sala quirúrgica y los instrumentos que se encuentren dentro de ella. ¿Listo? Ok, ajá. Entonces, eso es lo primero que vamos a tener en cuenta, son esos ítems. ¿En qué podemos nosotros tener, digamos, variedades o podemos tener alguna particularidad en el cobro de los ítems? En tres en específico. En el cobro del anestesiólogo, como ya te lo dije, si la anestesia local no se cobra, es una anestesia que coloca el mismo cirujano, ¿sí? Ok, Y también debemos tener en cuenta que cuando cobramos anestesiólogo debemos anexar el soporte del anestesiólogo, que es el registro de anestesia o el voucher de anestesia o no sé cómo le llaman ustedes a eso. RIA quirúrgico. ¿Cómo? El RIA. Ah, ok, listo. ¿Y RIA qué quirúrgico. significa esa sigla? Registro, no sé qué. Ah, ok, sí, es Algo que así. si algo yo sí sé es que eso por ciudades le cambian el nombre. Yo lo conozco como el registro de anestesia o el voucher de anestesia, pero entonces en cada parte le colocan un nombre, una sigla diferente. ¿Listo? Sí. Ajá, ok. Tenemos entonces otra variedad que se presenta con el ayudante quirúrgico, que como yo te lo decía, a partir de ciertas cirugías se cobra y por lo menos dentro del manual SOAT nos dice que este ayudante se cobra a partir del grupo 6, ¿sí? Ujú.
Entonces, en los grupos que son del 2 al 5 no se puede cobrar. De hecho, así tú quisieras cobrarlo, no puedes hacerlo porque el manual tarifario no tiene precio para él. Eso viene por una tablita y es ayudante grupo 6 en adelante aparece ahí, ayudante grupo 6, grupo 7, grupo 8. Entonces, así yo me quisiera equivocar, no puedo hacerlo en este caso. ¿Listo? Ok, ajá. Tenemos también la otra variedad que se presenta, o la otra particularidad, es en el tema de los materiales de sutura y curación, que se cobran hasta cierto grupo en este caso. Recordemos que el manual tarifario SOA, las cirugías se dividen por grupos quirúrgicos, ¿sí? Ok, ajá. Esos grupos quirúrgicos, creo que te lo decían días pasados, van del 2 al 13, y existen unos grupos especiales que son del 20 al 23, ¿sí? Entonces, esas cirugías que son del 20 al 23 son como las catalogadas más complejas que pueden llegar a existir en cuanto a su realización, en cuanto al riesgo y en cuanto a la utilización de insumos. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo puedo cobrar un valor que agrupa los materiales de sutura que yo te decía que ya están predefinidos dentro del manual. Entonces, sin importar cuánto se gasten de estos materiales que aparecen en ese listado, pues ya hay un valor que los agrupa a todos y yo solamente cobro ese costo. Pero para las cirugías que van del 20 al 23 no hay valores agrupados, hay que cobrarlo a lo que yo llamo al consumo, ¿sí? Sí. Entonces ahí hay que coger la hoja de gastos de cirugía y facturar ítem por ítem lo que se hayan gastado allí, ya que no podemos cobrar un valor que lo agrupe. De hecho, así tú quieras también, igual como en la ayudantía, así tú quisieras equivocarte, no puedes hacerlo porque el manual tarifario solamente tiene precios de los materiales hasta el grupo número 13. De ahí en adelante ya no hay más valores. ¿Listo? Ok. Entonces, bueno, aquí con esto ya te da una pista de cómo es que se cobra, y es que tú en el manual tarifario vas a encontrar, por ejemplo, cirujano grupo 2, cirujano grupo 3, cirujano grupo 4, y cada uno de esos tiene un valor distinto, ¿sí? A medida que va aumentando el grupo quirúrgico, pues va a tener un valor un poco más elevado. Vamos a mirarlo un momentico dentro del manual. ¿Sabes? Ahí en la página acabamos de colocar una utilidad nueva por si de pronto al finalizar el diplomado lo quieres utilizar. Ok. Que es acá aquí colocamos un link nuevo que dice evaluaciones y son unos quiz de facturación y quiz de glosas. Ok, Entonces perfecto. es como algo muy como para dinamismo un poquito, no es nada así, no es complicado, sino es como unas preguntitas ahí de opción múltiple, única respuesta, y está chévere para probar conocimiento. Ah, perfecto. Está bien. ¿Ustedes manejan allá más que todo es el SOAT o el IS? Las dos cosas. Ahí SOAP y IS tienen contrato con varias GPS. Ah, ok, perfecto. Eso es hasta bueno, porque uno no se enseña un solo manual. Sí, a mí me ha tocado que aprender de los dos ahora. Exacto, listo. Entonces vamos a mirar acá en el manual, ahora sí como aparece. De pronto ya tú lo has visto, pero lo vamos a hacer a forma de Okay. recorderis. Sí, perfecto. Entonces, acá en el artículo 48 encontramos ahí una tabla, un listado,
que si te das cuenta, pues por lo menos el primer ítem, que es el cobro por cirujano, sí está aplicable en todos los grupos. Lo encontramos desde el grupo 2 hasta el grupo número 13 y después vienen los grupos especiales del 20 al 23. ¿Listo? Ok. Cada uno con su respectivo valor, y como yo te decía, a medida que aumenta el grupo quirúrgico, entonces nosotros vamos a ver que el valor también aumenta. Esto nos lleva a que lo primero que yo tengo que hacer para liquidar una cirugía, ¿qué es? ¿Cuál es el primer paso que tú tienes que hacer? Pues mirar el grupo quirúrgico, ¿no? Exacto, hay que detectar qué grupo quirúrgico tiene mi cirugía. Sí. Después, ya cuando yo ya tengo eso detectado, ya simplemente, por lo menos en ese caso el manual tarifario SOAT es sencillo, es simplemente empiezo a ubicar cada uno de los valores que tengo que cobrar dependiendo del grupo que yo ya detecté. Por ejemplo, si voy a liquidar una apendicectomía que es un grupo 7, pues entonces yo ya sé que empiezo a buscar cirujano grupo 7, anestesiólogo grupo 7, ayudantía grupo 7, derechos de sala grupo 7 y materiales grupo 7. ¿Listo? En eso digamos que el manual es sencillo. Entonces primero encontramos acá el cirujano, después inmediatamente viene la lista del anestesiólogo. Ahí, exactamente igual. Después encontramos la lista de ayudantía quirúrgica, que ahí se presenta lo que yo te decía. Mira que inicias a partir del grupo 6. Entonces, así yo quisiera facturar a ayudantía grupo 5, no voy a poder cobrarlo porque el mismo manual no lo tiene establecido. ¿Listo? Okay. Y ahí pues digamos que en esos ítems nosotros encontramos lo que es los profesionales que intervienen. Después incluso viene una lista de otros servicios profesionales que se pueden presentar a nivel clínico, hospitalario o ambulatorio. Pues ahorita socializamos un par de ellos que nos interesa para el tema de la cirugía. ¿Listo? Okay. Vamos a buscar dónde está el tema de derechos de sala. Míralo acá. Entonces tenemos ahí derechos de sala cirugía, también viene organizadito por sus grupos. En ese no vemos ningún tipo de, digamos, de prohibición o algo así, no, ahí están todos completicos. Y más abajito vamos a encontrar los materiales, que eso sí tienen una pequeña diferencia en cuanto a la organización que está estipulada en el manual. Okay. Míralo acá, artículo 55. Aquí ya no aparece grupo por grupo, sino aparece como un conjunto de grupos y que tienen un mismo valor. Entonces, por ejemplo, cirugías que son grupo 2 o grupo 3 van a valer 62.900, grupo 4, 5, 6, 117.900 y así sucesivamente. ¿Listo? Okay. En mi ejemplo, que era una apendicectomía, que es un grupo 7, pues entonces yo cobraría el código 39303. Y ahí pasa lo otro que yo te decía, no aparecen los grupos especiales. De hecho, el primer parágrafo que está ahí me explica por qué no aparece. Ahí dice que en esos grupos hay que cobrarlo de acuerdo al consumo, al precio comercial que tenga estipulada la IPS. ¿Listo? Okay. Listo. Ok, entonces lo primero a tener en cuenta era eso. ¿Hasta ahí alguna curiosidad? No. No. Listo, facturar en SOAT es sencillo, mientras estemos hablando de procedimientos únicos, ¿no? Hasta ahorita estamos hablando de una sola cirugía. Ahora, a diferencia del IS, ¿cómo se cobra en el IS? En el manual tarifario IS, pues primero que todo vamos a tener en cuenta que se cobran los mismos ítems. Entonces el cirujano, el anestesiólogo, el ayudante quirúrgico, los materiales y los derechos de sala. En esa parte no hay modificación, ¿sí? En lo que sí cambia es cómo lo liquidamos, o por lo menos los profesionales, que ellos sí se modifican un poquito. Acá en este caso ya no hay una tabla que me diga cuánto valen los cirujanos, la anestesia o la ayudantía. Acá hay que tener en cuenta, es una operación matemática, ¿sí? Okay. Y para eso también debemos entender que, al igual que en el manual tarifario SOAT están divididas las cirugías por grupos quirúrgicos, en el manual tarifario IS 2001, que es el que estamos socializando, las cirugías se dividen es por VRs, ¿sí? Esas VRs van desde 0 hasta 966, si no me equivoco, que es la mayor, o es la más alta que yo he visto.
¿Listo? Ok. Y al igual que en el manual tarifario SOAT, yo tengo que hacer el mismo paso. Cuando voy a liquidar una cirugía, lo primerito es detectar cuántas VRs tiene esa cirugía para poder entonces hacer la liquidación. ¿Listo? Ok. Lo que me dice el manual tarifario es que el cirujano tiene un costo de 1.270 pesos cada VR. El anestesiólogo tiene un costo de 960 pesos cada VR y el ayudante quirúrgico tiene un costo de 360 pesos cada VR. ¿Sí? Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces para yo saber cuánto vale el cirujano, voy a suponer que vamos a coger una cirugía, la misma apendicectomía que si no me equivoco es de 80 VRs. ¿Listo? Ok. Entonces, si yo quiero saber cuánto cuesta el cirujano de esa cirugía, ¿qué me toca hacer? Multiplicar 1270 por 80. Exacto, ya que 1270 es el valor de una sola VR, pues entonces en este caso tenemos 80, nos toca hacer la multiplicación. Ok. ¿Tienes ahí la opción de multiplicarlas? Sí, ya las multiplico. Dame un Listo. momento. 270 por 80. El cirujano sería entonces 101.600. Ok, listo, serían 600. 101.600. Ahí ya tenemos el valor del cirujano. Ahora, el anestesiólogo vale 960. ¿Qué nos toca hacer en ese caso? Igual multiplicar 960 por 80. 80, sí, 80 no va a variar, porque eso es lo de la cirugía. ¿Ah? ¿Cuánto da eso? 76.800. Entonces tenemos que vale 76.800. Listo, y con ayudantía quirúrgica, ¿cuánto nos da eso? Ya, un momento. 260 por 800. 288.000. No, No, perdón, no perdón, puede perdón. ser. 28.000. Ah, ok, ahora sí. 28.800. 28.800. 800. ¿Listo? Ujú. En eso es que varía realmente el cobro del manual tarifario IS, porque lo que son los materiales y los derechos de sala, sí hay unas listas muy parecidas a cómo funciona el SOAT. Sí. Vamos a mirarlas. Vamos a descargar también el IS. Entonces, primero te voy a mostrar de dónde saqué yo esos valores. Ok. Que yo me los sé de memoria, pero pues ellos vienen de un artículo del manual tarifario IS. Ujú. Listo, míralo acá está, en el artículo 59. Listo, que ahí es donde nos dice que el cirujano vale 1.270, el anestesiólogo vale 960 y el ayudante quirúrgico 360. ¿Listo? Ok. Tenemos otro ítem acá en la parte de abajo que habla de que el médico odontólogo general vale 810. ¿Esto qué significa? Cuando la cirugía no la haga un médico especialista, sino que de pronto sea un procedimiento quirúrgico que haga un médico general o un odontólogo general, ya no vamos a cobrar a 1.270, sino vamos a cobrar esa 810. ¿Listo? Ok. Ajá. Que la verdad pues se presentan muy poco estos casos o se presentan aquellas IPS que no cuentan con especialidades y que el médico general es quien termina realizando los procedimientos. Entonces ellos en ese caso, cuando se presenta ese caso, se cobra es 810 por el cirujano, ¿listo? Ok, perfecto. Al no ser especialista. Ujú. Ahora sí, entonces vamos a mirar las tablitas que yo te decía. A mí en lo personal se me hace mucho más complejo facturar en el manual tarifario IS. Es más difícil. Tienen más cosas a tener en cuenta, hay otras salvedades que de pronto ahorita lo vamos a reforzar. Ok.
llegar 57. Aquí lo que tú vas a encontrar en la tabla es que, por ejemplo, las cirugías vienen establecidas, los valores, por ejemplo, en el caso de que de los derechos de sala o materiales, ellos vienen desde cierta cantidad de VRs hasta cierta cantidad de VRs, ¿listo? Mira, por ejemplo, acá están los derechos de sala. Entonces viene desde 0 hasta 20, tiene un valor, de 21 a 30 tiene otro valor y así sucesivamente. Lo que yo hago es entonces buscar en qué rango se encuentra la cirugía que yo tengo detectada. Que en este caso, como yo tenía una de 80 VRs, pues entonces yo liquidaría esta que está acá, de 71 hasta 80. ¿Listo? Ok, ajá. Aquí también tú vas a ver que esta tabla llega hasta cierto punto, que es hasta 450 VRs. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una cirugía mayor a 450? Pues hay de 500. Hay que volver a hacer algo parecido a lo que hicimos con los profesionales, y es hacer una multiplicación, ¿sí? Ahí se multiplica, es por 1.410 pesos, que es el primer ítem, el primer parágrafo que tú estás viendo después del cuadro, que nos indica que cuando la cirugía sea mayor a 450, vamos a multiplicar la cantidad de VRs por 1.410 pesos. Ok. Para poder saber entonces el valor, en este caso, de los derechos de sala. ¿Listo? Ok, perfecto. Aquí tú vas a encontrar algo que en el SOAT no aplica o no existe, y es que acá existen otras salas. Por ejemplo, son estas, salas procedimientos especiales, que si recuerdas, creo que contigo hablábamos de que existen unos procedimientos que son llamados procedimientos incruentos, que son procedimientos que no son realizados por incisiones artificiales, no hay abertura del cuerpo humano artificial, ni hay presencia de sangre, digamos, entre comillas, ¿sí? Okay. Entonces, en esos casos, en el manual tarifario SOAT, cuando estamos cobrando un derecho de sala de un procedimiento incruento, lo que hacemos es que cobramos el 45% de lo que vale la sala que detectamos, ¿sí? Ok, sí. Eso ya lo hemos hablado también. Ajá. Acá en este caso, en el IS, lo que debemos hacer en ese tipo de procedimientos, que hablamos de las endoscopias, de los procedimientos de ortopedia, que se presentan con estas características, debemos de ir a buscar es en las salas especiales que tienen esos procedimientos. Por ejemplo, así como esta, tú vas a ver que más abajito hay una sala únicamente para endoscopias, mírala acá. ¿Listo? Ajá, ok. Y más abajito hay unos derechos de sala que son para los procedimientos de ortopedia. Por ejemplo, las reducciones cerradas, los cambios de yeso, ese tipo de procedimientos. Míralo, acá está, que es sala de procedimientos básica. ¿Listo? Que aquí nos aclara de que son procedimientos de ortopedia y traumatología, también aplica para toma de biopsia y cualquier otro terapéutico diagnóstico que necesite sala. ¿Listo? Ok. Entonces es esta, digamos, otra diferencia que hay con el manual, y es otra cosita ahí compleja que nos toca tener en cuenta. También con los materiales, vamos a ubicarlos, que es el 85, 87. Listo, acá está, artículo 85, los materiales de sutura. Que al igual que como tú veías ahorita en el manual tarifario SOAT, que solamente se puede cobrar materiales en los grupos sencillos, por decirlo así, que van del 2 al 13, acá también podemos cobrar materiales únicamente hasta 170 VRs. ¿Listo? Okay. Si la cirugía es mayor a 170 VRs, por obligación nos toca cobrarlo al consumo. Otra vez coger la hoja de gastos de cirugía y facturar ítem por ítem. ¿Listo? Ok. Entonces es la otra salvedad que tenemos acá en ese caso. Entonces así liquidamos la cirugía en el manual tarifario IS y en el SOAT. Así como yo te decía que existen unas particularidades para lo que es
el anestesiólogo, la ayudantía y los materiales, pues acá también aplica. Por ejemplo, el de los materiales ya te lo dije, es hasta 170 OR nomás que se puede cobrar, ¿sí? Sí. El ayudante quirúrgico también, al igual que en el SOAT, se cobra a partir del grupo 6 en adelante. Acá también existe un parágrafo que nos dice que el ayudante se cobra únicamente en cirugías que sean mayores a 50 VRs. ¿Listo? Okay. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el I sí es más fácil de equivocarme, porque si a mí me pasa una cirugía que es de 40 URs y yo no tengo claridad a partir de cuántas puedo cobrar, o de pronto nadie me ha explicado que se cobras a partir de cierta cantidad en adelante, pues yo acá sí me puedo equivocar fácil, porque como a mí me enseñaron que era hacer una multiplicación, pues yo multiplicaría 40 URs por 360 y las cobro. Entonces, claro, de pronto acá en este caso sí hay que tener un poquito más de cuidado, ya que sí existe esa brecha que yo me pueda equivocar. Claro. ¿Listo? Bueno, también con la ayudantía existe una segunda aclaración, y es que cuando se presenta un caso en que el ayudante quirúrgico sea de la misma especialidad del cirujano y sean cirugías mayores a 450 VRs, yo ya no cobro la cirugía a 360 pesos, sino la cobro, el ayudante quirúrgico no lo cobro a 360, sino lo cobro a 960. Pero para cobrarlo a 960 se tienen que causar esas dos condiciones puntuales. O sea, el ayudante tiene que ser por obligación de la misma especialidad del cirujano, y tiene que ser una cirugía también mayor a 450. Si se presentan esas dos características y coinciden esas dos condiciones, entonces ya no lo multiplicaría por 360, sino por 960 pesos. Ok. ¿Listo? ¿Listo? En cuanto al anestesiólogo, lo mismo. Anestesia regional o general, desde que se presente el voucher de anestesia, se cobra. ¿Listo? Ok. Con los dos manuales, te hago una aclaración con el ayudante. Hay cirugías que a veces, a pesar de que sea del grupo quirúrgico pertinente al cobro y también que sea de tantas VRs pertinentes al cobro, pero puede presentarse el caso que no utilicen el ayudante quirúrgico. Me explico. Puede haber una cirugía grupo 8, pero el cirujano definió que él no necesitaba un ayudante. Sí. Entonces, en ese caso, a pesar de que la cirugía me permite cobrarlo, pero si no se utilizó y por lo tanto en el informe quirúrgico no va a aparecer el nombre del ayudante, no lo puedes cobrar. Okay. O lo glosas o te lo van a glosar. Okay. Es que más, de hecho, mira que hay unos hospitales, yo no sé si la IPS tuya presentará ese problema, que a pesar de que utilizan el ayudante, a veces por cuestiones técnicas del sistema, como que no lo chulean o no lo relacionan y no aparece en el informe quirúrgico. Y eso lo glosan. Pues ahí realmente no sé todavía. Es que yo lo he visto en esos casos. O sea, yo he evidenciado cuando yo trabajaba en glosas, yo me daba cuenta que habían IPS que uno leía todo y sí era para que hubieran utilizado el ayudante. Es más, yo sabía que sí lo habían utilizado. Sí. Pero entonces algo pasaba y no aparecía reflejado en el informe quirúrgico. El nombre del ayudante aparecía en blanco. Yo realmente, por lo menos cuando trabajaba en el hospital, sí, el sistema permitía pues anexar ahí el ayudante quirúrgico. Pero sí, no, es que muchas veces ahí la opción. Muchas veces eran internos, entonces pues no se cobraba. Entiendo. Uh-huh. Pero sí. Entonces sí, yo sí he visto esos casos que a veces por cuestiones técnicas no lo relacionan y ahí ya genera la glosa. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Listo? Sí, entiendo. Listo. Entonces tener en cuenta esa parte. Listo, como yo te decía, con los materiales ten en cuenta que eso es un listado puntual, es una lista, eso lo que esté ahí es lo que está incluido en la tarifa. Vamos a aprovechar que estamos aquí ubicados y lo vamos a mirar, creo que acá es el parágrafo 5 o 6. De todas maneras, yo ahorita te voy a enviar unas ayudas con algunos tips dentro de los cuales está incluida la lista de lo que incluye. ¿Listo? Ok, perfecto.
Míralo, acá está entonces. Parágrafo 6. Los materiales de sutura y curación a los que se refiere este artículo son los siguientes. Y ahí aparece en toda la lista. Algodón, aplicadores, apósitos, compresas, mechas, gasas, torundas, cotonoides, cierres umbilicales, esponjas, excepto de silicón, gelatinas de ser absorbible, cera para huesos, y así como esos tú ves algunos. Aclaración, acuérdate lo que yo te decía del tema de los vendajes, que una cosa es el vendaje, pero eso no es lo mismo que una venda. ¿Listo? Sí, entiendo. Que las vendas sí son facturables. Guantes, hojas de bisturí, catéteres, llaves de 2 o más vías, ágrafes, las suturas de cualquier tipo. ¿En SOAT también son facturables? Desde que tú veas que lo que incluye la palabra vendaje, entonces sí, tú puedes cobrar las vendas. Sí. En el del SOA también está con ese mismo nombre, si no me equivoco. Ven, lo chequeamos, que ya que estamos ahí en ese artículo. Acá sí es el 5. Sí, míralo, acá está. Ahí aparece como vendajes. Sí. ¿Listo? Entonces, lo que ocurre es que hay muchas empresas que glosan eso, o sea, te glosan las vendas que porque están incluidas dentro de los materiales de sutura. Pero es que en sí acá no incluyen las vendas, incluyes el vendaje. Cuando hablamos de vendaje, pues es aquel que se utiliza es como para sostener una gasa. Sí, sí. Entonces, ya la venda, una venda elástica o de alguna otra, pues ya eso no está incluido y no aparece como tal acá la palabra vendas, que es lo que de pronto haría que yo ya no pudiera cobrarlo. ¿Listo? Entonces eso sí me gusta aclarárselo mucho a las personas, porque esa glosa la hacen harto. He visto glosas por vendajes, por vendas. Exacto. Entonces ahí ya digamos que incluso tú que eres de enfermería, te queda más fácil incluso poder explicar que es diferente el vendaje a la venda, y que estamos hablando de dos ítems que no tienen nada que ver uno con el otro, y que por lo tanto las vendas en sí, si leen bien el parágrafo, no están incluidas dentro de los materiales de sutura y curación. ¿Listo? Sí. A pesar de eso, o bueno, aquí lo que te aclaro es que lo que no está acá incluido pues es facturable. ¿Listo? Sí. Y aún a pesar de eso, hay otro parágrafo que te da una lista aclarándote incluso aún más qué es lo que tú puedes cobrar por aparte. Acá está, artículo 57. Los suministros de prótesis, órtesis, injertos, válvulas, catéteres, sondas, tubos de cualquier clase, máscaras, cánulas, electrodos no reutilizables, algodón laminado. Mira que incluso acá sí lo aclara. Las vendas elásticas de yeso y de gasa. Si tú quieres soportar esa glosa todavía aún más, con este artículo lo haces. Sí. Porque todo lo que aparece acá, aquí lo que te dice es que se reconocerá hasta por el precio comercial del catálogo. O sea, palabras más, palabras menos, te está diciendo, en este listado les estoy diciendo qué es lo que ustedes pueden cobrar por aparte. Ok. Ajá. Yo de pronto no había tenido en cuenta que acá aparecía lo de las vendas. Sí. Pero entonces, si uno quisiera todavía más soporte, pues uno dice, no, mire, recuerde que según el artículo 57, las vendas son facturables. Ok. Entonces, tener en cuenta esos dos artículos para el cobro de los materiales de sutura y curación. ¿Listo? Listo. En el list también hay un listado igual, que también dice, aclara lo que podemos cobrar. Ok. Vamos a mirar si lo vemos, porque yo me acuerdo que aquí también había uno. Sí, acá el artículo 88. Entonces lo mismo, suministros de prótesis, órtesis no reutilizables, injertos, homoinjertos, válvulas, catéteres, sondas, tubos, máscaras, cánulas, electrodos. Acá también mira que también me aclara lo de las vendas. Sí. Entonces ahí también nos apoyamos muchísimo para el cobro de esos insumos. Recuerda lo que yo te decía también la vez pasada, que por ejemplo para cobrar este tipo de insumos muy probablemente por su valor nos toque entonces anexar la hoja de el comprobante de compra. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, sobre todo ustedes que trabajan ahí con SOAT para el tema de los cobros de las placas, de los tornillos, las férulas, entonces hay que soportarlo con el precio de compra que se hizo a la casa ortopédica. Y acuérdate que yo te aclaraba que por ejemplo el IS tiene una ventaja, y es que aparte, o sea, adicional al valor que a ustedes les costó, ustedes pueden cobrar un 12%. Sí. Que este mismo artículo me lo aclara.
el precio Sí, de adquisición más el 12%, que es algo que el manual tarifario SOAT no me permite hacer. sí, ¿Listo? ok. Entonces, bueno, tenemos esas cositas ahí en los dos manuales ya claras. Ajá. ¿Qué otra duda tienes hasta ahora con lo que hemos hablado? No, no, todo me ha quedado claro. Ok, listo. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a aclarar aquí? Acuérdate que yo te decía que estamos hablando de cirugías únicas. Pero entonces existe otra brecha que me dificulta un poquito más el cobro de los procedimientos, y es cuando existen cirugías que son múltiples. ¿Listo? Ok, ¿Qué significa una cirugía múltiple? Que se hagan dos o más en un mismo acto quirúrgico. Recordemos que el acto quirúrgico hacemos referencia a llevar el paciente a salas de cirugía y hacerle ahí el procedimiento o los procedimientos, que es diferente que al paciente lo lleven a hacerle dos procedimientos y después egrese de la sala y después lo lleven a hacerle un tercer procedimiento quirúrgico, ¿sí? sí, Entonces, en ese caso van a ser dos procedimientos quirúrgicos distintos, uno donde se hicieron dos y otro donde se hizo una única cirugía. ok. Entonces vamos a aclarar qué pasa en estos casos. Vamos a poner aquí los ítems: cirujano, anestesiólogo, ayudantía, derechos de sala y materiales. ¿Listo? Ok, Lo que ocurre con estos procedimientos múltiples es que el manual nos da una aclaración, y yo creo que eso tiene una lógica también financiera, que cuando tú vas a cobrar un procedimiento, vamos a suponer, yo tengo dos procedimientos acá. Acá lo primero que te aclaro es que el orden de los procedimientos para nosotros administrativamente no tiene nada que ver el orden en que los hicieron o como aparezcan en la descripción quirúrgica. ok, Eso no perfecto. afecta el orden que nosotros administrativamente le damos, porque nuestro orden siempre va a ser desde la cirugía más cara hasta la más barata. Ok, O sea, básicamente en el SOA, desde la cirugía de mayor grupo hasta la de menor grupo, siempre la de mayor grupo va a quedar de primeras y así sucesivamente en orden descendente, ¿sí? ok, Y lo mismo va a pasar con el IS. La cirugía que tenga mayor cantidad de VRs pues se va a ubicar en el primer puesto, y las que sigan en su orden de descenso pues van a continuar así también en ese orden quirúrgico. ¿Listo? ok, Entonces, si yo tuviera unas cirugías que son por ahí grupo, vamos a poner un grupo 13 y un grupo 7, pues entonces el grupo 13 sería la primera, grupo 7 sería de segundas. ¿Listo? perfecto, ajá. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que el manual me dice es que si tú ya estás cobrando, vamos a suponer un ejemplo, grupo 13, yo ya lo busqué y vale 281.000 pesos el cirujano, y buscaste que el grupo 7 el cirujano vale 150.000 pesos, por ejemplo. Entonces, lo que el manual me dice es que si tú ya me estás cobrando 281.000 pesos por lo que hace este profesional, y si él mismo de pronto es el que está realizando el segundo procedimiento, y si el paciente ya está listo para la cirugía, y si el paciente ya está, digamos, con la incisión, o ya tiene la abertura en el sitio donde se va a hacer la cirugía, pues es injusto que me cobres otra vez los 150 que vale, sabiendo que él ya está aprovechando que él está haciendo el acto quirúrgico. ¿Sí me hago entender? Sí, ujú, Entonces lo que dice el manual es que pues que no cobres todo lo que vale, pero por lo menos que cobres un porcentaje, ok, teniendo en cuenta que ya se están presentando estas características que hacen que sea más fácil para él ya realizar el segundo procedimiento. ok, Entonces, estos porcentajes que se pueden llegar a cobrar dependen de unas variables. La primer variable va a ser la vía de acceso.
¿Qué significa la vía de acceso? La ruta por donde se ingresa a hacer el procedimiento quirúrgico. Como dicen a veces los facturadores, pues la abertura que se hizo para poder operar. ¿Listo? Ajá. Entonces eso es la vía de acceso. Entonces vamos a tener en cuenta que la primer variable nos dice si fue por misma vía o si fue por diferente vía de acceso, porque es diferente que el médico tenga que hacer otra incisión en otra zona corporal para poder realizar el procedimiento quirúrgico. Ok. O sea, Vamos, sí, ahí pues, mi pregunta, por lo menos una sí. Es cuando tiene que hacer otra incisión, así sea en la misma parte del cuerpo, por a ver, yo decirlo con así. esto te hago una aclaración. Lo que ocurre es que hay otros auditores que interpretan que la vía de acceso se llama la zona anatómica donde se haga el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Sí. Ajá. En muchos casos se hace otra incisión en la misma zona anatómica donde se está realizando un procedimiento, se hace otra abertura y eso lo glosan. Ya esto es un tema más de interpretación. Generalmente pues yo siempre lo he asumido como la incisión que se hace y en parte pues yo diría que todo va en la justificación del procedimiento. O sea, si tú justificas por qué tocó hacer otra incisión, así sea en la misma zona anatómica, factura. ¿Sí? Sí. Porque Sí. es que en sí la definición de una vía de acceso, como me lo dice ahí, es la vía, es la ruta por donde yo estoy ingresando a hacer el procedimiento quirúrgico. Si yo hago otra incisión, pues significa que estoy haciendo otra ruta distinta que no es la misma que yo tenía y por lo tanto eso incurre en un gasto médico. ¿Sí me hago Ok. entender? Sí, sí. Pero entonces ya depende también cómo esté justificado, o sea, que sí sea justificable el hecho de que en la misma zona anatómica hayan tenido que haber hecho otra incisión. Ok, Porque en perfecto. muchos casos a veces puede llegarse a presentar que lo hicieron fue por mayor comodidad, pero realmente no era tan necesario. Ok. O Entonces sea, ahí sí me por lo lo pueden menos gozar. que se tenga que hacer otra abertura para el mismo procedimiento. Ahí no, No, si estamos hablando del mismo procedimiento, no. ¿no? Tiene que ser diferente Aquí estamos procedimiento. hablando de que sea otro procedimiento distinto. Ok, Porque ok. si es un procedimiento, pues entonces tú vas a facturarlo el procedimiento como tal, los 5 ítems. No existe otro ítem adicional para cobrar solamente por abrir, no. Ok, ya, Por ya. esa razón es que, como te digo, no es pertinente en muchos casos, es por ese motivo. Porque si se hace en una misma cirugía y de pronto el médico dice, uy, a mí me toca hacer otra abertura tal vez para mayor comodidad o para alguna cosa, si es una sola cirugía no tienes forma de cobrar otra, solamente por haber hecho una incisión no tienes cómo cobrarla. Pero sí entraríamos a evaluar el caso si fuera otra cirugía distinta que de pronto sea en la misma zona anatómica, que de pronto puede ser difícil que se presente, pero yo diría que sí pueden haber casos que puede pasar esto. Ok, perfecto. ¿Listo? Listo. Entonces esa es la primera variable. Segunda variable que vamos a tener en cuenta es si se hizo por mismo o por diferente especialista. Acuérdate que estamos hablando de cirugías múltiples, ¿sí? Ok, Lo ajá. que quiere decir que vamos a encontrar casos en los que van a haber las dos cirugías o las tres o las cuatro cirugías las haga el mismo especialista, o puede pasar casos que de pronto tengamos tres cirugías, dos las hizo un especialista y otra la hizo otro especialista. Ok. Entonces ahí vamos a aplicar esa variable. También si de pronto la cirugía es una cirugía que se denomina como cirugía bilateral, ¿sí? Ok, ¿Sabes ajá. qué significan las cirugías bilaterales? Sí. ¿Qué es? Pues las cirugías bilaterales son por lo menos las que se hacen en partes iguales, por lo menos en los dos ovarios, Exacto, en los órganos dos. que tenemos como órganos pares, Ok, y aclaración que sea la misma cirugía, ¿sí? ok, ajá. Entonces, por ejemplo, que estamos hablando, no sé, de catarata, cirugía de catarata en ojo derecho y en ojo izquierdo, entonces en ese caso será una cirugía bilateral, Ok, ajá. ¿listo? Entonces, esas son las variables que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo detectadas estas variables, con esas variables yo ya puedo saber cuánto es el porcentaje que a mí me toca aplicar. Aquí las Ok, aclaraciones cuáles son. La primer cirugía siempre va a quedar al 100% todo. O sea, no le vas a descontar porcentaje absolutamente por nada.
En este caso, acuérdate que yo había puesto un ejemplo de que tenía una cirugía grupo 13 y una cirugía grupo 7. Entonces la grupo 13, tanto el cirujano, el anestesiólogo, el ayudante, el derecho de sala y los materiales van a quedar al 100% todos esos valores. ¿Qué significa el 100%? Que ni le aumentas ni le quitas precio de acorde a como lo encontraste en el manual tarifario. Si yo lo encontré que estaba en 281, pues eso es lo que cobro. ¿Listo? Ya para la cirugía grupo 7 sí me toca tener en cuenta las variables para saber qué porcentaje voy a cobrar. Acorde a qué le voy a sacar el porcentaje, a este valor que yo encontré en el manual, que en este caso serían 150.000 pesos, que era lo que valía el cirujano grupo 7, supuestamente. ¿Sí? Entonces sobre ese valor es que voy a calcular el porcentaje. ¿Qué porcentaje me toca calcular? Tengo que saber si fue misma vía o si fue diferente vía, o tengo que saber si fue igual o diferente especialista. ¿Listo? Voy a ponerte un ejemplo, ahorita lo miramos en la tabla, pero vamos a poner un ejemplo de las cirugías que son igual vía, igual especialista, en el SOAT. ¿Listo? Acá me dice, voy a ponerlo aquí así, 100 y 100. Entonces este es cirujano, este es anestesiólogo, este es ayudante, derechos de sala y estos son materiales. ¿Listo? Entonces te voy a poner un ejemplo de cómo quedan los porcentajes teniendo en cuenta misma vía, mismo especialista en el SOAT. El cirujano para la segunda cirugía va a quedar al 50, anestesiólogo va a quedar al 50, feo acá está, ayudante quirúrgico va a quedar al 50, derechos de sala al 0 y materiales al 0. Estos son los porcentajes. ¿Listo? ¿Qué quiere decir en este caso? Bueno, acá digamos, estos sí son reales porque yo me los sé de memoria en este ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá, si yo encontré que, en este caso, que la segunda cirugía era grupo 7, el cirujano valía 150.000 pesos y a mí el manual me dice que cuando es por misma vía, mismo especialista, la segunda voy a cobrar el 50%, o sea, ¿qué quiere decir que cuánto voy a cobrar por el cirujano? 50. Es el 50%, o sea que serían 75.000 pesos si no me equivoco. Que es la mitad, ¿sí? Y así sucesivamente hago con los otros servicios. Derechos de sala y materiales, si tú te das cuenta, es el 0%, o sea que así en el manual te encuentres que vale 100.000 pesos, no puedes cobrar nada. Perfecto. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta. Ahora, para esto, yo me sé este caso de memoria, pero a veces uno aprenderse todos los casos de memoria es complejo. Por eso en todas las clínicas o en todas las IPS y también en el tema de las entidades responsables de pago manejan mucho el tema de una tabla de liquidación de cirugías. ¿Sí? Usted la tiene ahí en el Exacto, sí. ¿Ustedes allá tienen una interna? Pues yo no he visto. Ah, bueno, listo. Lo que pasa es que hasta donde yo sé, yo siempre que entraba a trabajar en IPS, a uno siempre le facilitaban una tablita por ahí los jefes de facturación. Vamos a chequearla de todas formas, la que yo tengo. O sea, está ahí para descarga. Creo que tú ya me dijiste que ya lo habías descargado. Sí, ya descargado. Listo, entonces vamos a mirarla acá está. Tabla de liquidación de cirugías. Yo ahí se ve un poco en números y un poco de cosas porque yo tengo parametrizados todos los casos y todos los manuales. Sí, mejor. Ya es más que todo aprenderla a utilizar. Entonces, por ejemplo, yo tengo parametrizado el IS 2001, el manual tarifario IS 2001 lo tengo como el color amarillo, el IS 2004 pues para quien lo tenga, lo tengo con el color blanco y el SOAT lo tengo con un color verde, ¿sí? Entonces ahí con eso yo ubicando, acá en la parte superior, acá tengo cirujano, anestesiólogo, ayudante quirúrgico, derechos de sala y materiales. ¿Listo? Y después vengo con los diferentes casos. El primer caso son las bilaterales. Esa también es fácil de aprenderse porque todas son al 75%, exceptuando derechos de sala para la segunda que acá aparece en el SOAT, que se cobra el 50%. Del resto, si tú te das cuenta, todo es al 75% la segunda cirugía. Sí.
Después vemos ya otro caso que son cirugías realizadas por el mismo especialista y vemos cuando se presenta por misma vía o por diferente vía. Y yo tengo parametrizadas las primeras 3 cirugías, ¿sí? Ok. Entonces acá vemos, por ejemplo, el caso que yo te decía ahorita, misma vía, mismo cirujano, sería este cuadrito que estamos viendo acá en la parte de arriba, ¿sí? Este que está acá. Sí. Entonces vamos a corroborar que los porcentajes que yo te di eran ciertos. Cirujano, la primera al 100 y la segunda al 50. Anestesiólogo, cirugía al 100, la segunda al 50. Ayudante quirúrgico, la primera al 100, la segunda al 50. Derechos de sala, la primera al 100, mira que aquí ya no se puede cobrar más. Y materiales, la primera al 100 y ya no se puede cobrar más. Okay. ¿Listo? En cuanto al SOAT estamos hablando. Porque si tú miras, por ejemplo, en el IS 2001 sí se puede cobrar materiales y sí se puede cobrar derechos de sala. Sí. El 50%. Entonces ahí hay una diferencia en cómo utilizamos nosotros. Esos porcentajes yo no los estoy colocando porque yo los interprete de alguna parte. Esos porcentajes están establecidos en diferentes parágrafos dentro del manual. Yo lo único que hice fue sacar de los parágrafos, extraje de allí la información de lo que estaba ahí como revuelto en diferentes frases y lo parametricé en un cuadro. Pero entonces, como para que tú no creas que es que yo eso lo estoy interpretando de algún lado, no, yo lo que hice fue extraer los porcentajes que me decía el manual y lo convertí en un cuadro integral con todos los ítems. ¿Listo? Ok. Entonces, esto es lo que va a suceder cuando tengamos ese tipo de procedimientos múltiples. En ese caso, pues si tú ya tienes esta tablita, pues te sirve de mucha ayuda porque ya están organizados. ¿Listo? Por lo menos lo que colocas acá, como la aclaración que coloca debajo del cuadro que dice cirugía abdominal y la parte de ginecología. Sí, es que son unos ítems particulares que están ahí, que están como... Ellos tienen unas aclaraciones y es porque ocurre de que los manuales tarifarios tienen otra diferencia grande en el cobro de los procedimientos, y es que, por ejemplo, el manual tarifario IS solo te permite cobrar cuando es por misma vía, solo te permite cobrar las 2 primeras. ¿Sí? Ok. Ajá. Y si vamos a suponer un ejemplo, si al paciente le hicieron 5 cirugías en un mismo acto quirúrgico y fueron por misma vía, tú pierdes el cobro de 3, porque solo puedes cobrar las 2 más caras. De hecho, ahí está la aclaración que la tercera no se cobra más. Sí. Puedes llegar a cobrar una adicional cuando sea por diferente vía. Si es por diferente vía, sí puedes llegar a cobrar una tercera y hasta ahí, ¿sí? Sí. Pero existe un parágrafo que me dice unas aclaraciones de que puedo llegar a cobrar hasta una cuarta, pero únicamente en unos casos particulares, y es ahí donde entra la aclaración que está ahí en la parte inferior. Ok. ¿Listo? ¿Y en el manual SOAP? No, en el manual SOAP, si al paciente le hicieron 7 cirugías, tú puedes cobrar las 7, no hay ningún problema. Ok. El SOAP no tiene límite. Eso incluso es una desventaja enorme que tiene el IS, que incluso no estando contento con que es más barato, tiene ese problema. ¿Aló, me escuchas? Sí, sí. Ah, ok, listo. Entonces es un déficit enorme que tiene el IS. Ok, sí, terrible. Listo, entonces vamos a tener en cuenta eso. Yo tengo un poquito más enredada la tabla de las múltiples especialistas, que son esas que están acá. De pronto enreda un poquito al principio, pero yo no sé si tú la has entendido. No, yo la revisé, sí. No, pues yo realmente pues las entiendo. Ah, ok, listo, no hay problema. De todas maneras yo lo aclaro. Lo que yo tengo ahí establecido es que yo denominé a un cirujano el cirujano A, denominé a un cirujano B, y al cirujano A le coloqué la primera, la segunda y la tercera cirugía, y al cirujano B le coloqué la primera, la segunda y la tercera, ¿sí? Lo que ocurre es que si tenemos, vamos a suponer un ejemplo, tenemos 5 cirugías en un acto quirúrgico. Tenemos una cirugía grupo 13, tenemos una grupo 10, tenemos una grupo 7, tenemos una grupo 9 y tenemos una grupo 5, ¿sí? Grupo 13 la hizo neurocirugía
grupo 10 la hizo ortopedia, la grupo 7 la hizo ortopedia, la grupo 9 la hizo ortopedia y la grupo 5 la hizo neurocirugía. Entonces yo siempre les aclaro a los chicos que lo primero que tenemos que hacer es detectar cuáles cirugías hizo cada especialista. Entonces en este caso, neurocirugía hizo la grupo 13 y hizo la grupo 5. Y ortopedia hizo la 10, la 7 y la 9. ¿Sí? Ok. ¿Para qué? Para irle dando un orden. El cirujano A, yo siempre dejé al que hizo la más cara de todas. O sea, en este caso, ¿quién fue el que hizo la más costosa? Neuro. Entonces, mi cirujano A va a ser neuro. ¿Listo? Okay. Y le vamos a colocar ahora el orden de las cirugías, pero que él hizo. Entonces, la primera sería la grupo 13 y la segunda sería la grupo 5. Hasta ahí ya tengo las de él. Después paso al cirujano B. En este caso sería ortopedia. La más cara que él hizo, ¿cuál fue? Fue el grupo 10. Entonces sería la primera. Grupo, ¿cuál sería la segunda? 9. 9 y la última 7. El 7, listo. Entonces es eso lo que yo tengo ahí. Lo que pasa es que a veces algunos estudiantes que yo tengo me dicen que no entienden muy bien el cuadro, pero entonces lo que hice fue hacer eso, organizarlo por cirujanos, dejando siempre el cirujano A el más costoso de todas las cirugías que se han hecho. Ok, perfecto. ¿Listo? Y también están cuando sean por múltiple, por diferente vía o por misma vía de acceso, está cada uno con su cuadro por aparte. Perfecto. Listo. Bueno, pero entonces ya que usted me está explicando, me confundí más. ¿Por qué? Porque, volvamos al cuadro. Sí, ahí estamos. Porque me está diciendo, bueno, el cirujano A y el cirujano B. Sí. Cirujano A se le cobra por lo menos la primera cirugía al 100%. Sí. ¿Sí? Y el acuérdate que el más costoso de todos, el primero, siempre va a quedar al 100 100. en todo lado. Lo que pasa es que si tú te das cuenta, el cirujano B, la primera no siempre va a ser al 100. Por ejemplo, analicemos el IS 2001. Estamos hablando del cirujano B, la más cara que él hizo. Cirujano sí es el 100%, pero mira que por ejemplo anestesiólogo ya no es el 100, es el 75. Sí. Así sea la primera que él hizo, no vas a poder cobrar el 100%. No, sí, o sea, exacto. El cirujano A se le cobra la primera cirugía 100%, la que él hizo. Y el cirujano B también le vas a cobrar, en este caso 100%. el valor del cirujano sí es el 100%. Okay. Pero si pasamos por ejemplo al anestesiólogo, el cirujano A pues se va a cobrar al 100% la primera, pero el cirujano B mira que ya cobró es el 75% de la primera que él hizo. Ajá, perfecto. Sí. Ya de la segunda mira que ya no me deja cobrar más. Listo, perfecto. ¿Listo? Gracias. Ajá. Eso incluso pasa en los dos manuales tarifarios, porque mira que por ejemplo el SOA también pasa lo mismo. Así sea la primera cirugía que hizo el cirujano B, también no deja cobrar el 100, sino también tiene unos porcentajes establecidos. Okay. O no me deja cobrar más. Ok, perfecto. Ajá. Entonces yo te decía, el cuadrito al principio enreda, pero ya después de que uno entienda qué fue el embrullo ese que yo hice ahí, pues ya es más fácil de utilizarlo. No, sí, ya entendí. Listo. ¿Hasta ahí alguna otra duda? No. Ok. ¿Qué vamos a tener entonces ahora en cuenta? Unos ítems sencillos. Primero, recuerda que yo te decía en clases anteriores que tenemos un ítem que es la interconsulta médica. ¿Qué significa la interconsulta? Cuando al paciente lo valora un médico diferente al tratante. ¿Listo? Okay. Si a mí me está valorando, por ejemplo, medicina interna, y entonces a mí me dolía la pierna, entonces él dijo, le voy a ordenar una consulta con ortopedia para que mirar de pronto qué es lo suyo, pero yo sigo siendo un paciente de medicina interna, esa valoración que me hace el ortopedista se convertiría en una interconsulta, que él no es mi médico tratante. Sí. ¿Listo? Ajá. Eso pasa tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario, es exactamente igual. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esta interconsulta que se le hace al paciente deriva o termina o define la realización de un procedimiento quirúrgico, entonces no se puede cobrar la interconsulta. Sí. Está incluida dentro del acto quirúrgico. ¿Listo? Listo.
Listo. Otra cosita a aclarar que fue una de las que tanto hablamos la vez pasada, y es que acuérdate que en los procedimientos quirúrgicos, cuando se hacen los procedimientos quirúrgicos, tú puedes cobrar una consulta prequirúrgica y preanestésica Sí. desde que se termine haciendo el procedimiento quirúrgico. Sí. Si de pronto por alguna cuestión, por alguna normalidad o por algo extraordinario que ocurra, dentro de la consulta prequirúrgica o dentro de la misma preanestésica se detecta algo que evita la realización del procedimiento, entonces no se puede realizar. ¿Listo? Sí. Ajá. ¿Qué día glosaron una de anestesia prequirúrgica que obviamente pues se terminó en cirugía, pero la jefe no la, pues la de glosas no, pues no la peleó por decirlo así. Bueno, ya si Sí. ustedes tienen ya ese protocolo, pues se podría de pronto entrar a revisar para mejorar ese tipo de cosas, pero entonces digamos que en este caso el manual sí nos indica que lo podemos cobrar. ¿Listo? Sí, perfecto. ¿Qué otra cosita a tener en cuenta ahí? Vamos a chequear por acá, yo tenía algunas señaladas que son las ayuditas que yo te voy a enviar ahorita. Ok. Ahí estás viendo esas diapositivas, sí. Sí, sí. Listo. Bueno, ahí está la primera, que es la de la consulta prequirúrgica preanestésica. Acuérdate que lo que sí me aclara el manual es que se cobra a partir del grupo 4 en adelante, ¿listo? Ok, ajá. La interconsulta lo mismo, que es para aclarar un diagnóstico y establecer tratamientos, y que si esta derive en una cirugía, entonces no es facturable. Ok. Aquí hay otra aclaración, y es en el tema de las atenciones diarias intrahospitalarias. Tú recuerdas que yo te decía que cuando una persona está hospitalizada y el mismo médico tratante que lo tiene hospitalizado termina realizando un procedimiento quirúrgico, no se puede cobrar más esa atención diaria intrahospitalaria desde el día de la cirugía hasta que nos pasen 15 días hospitalizado. Uh-huh. Pero Sí. sí las podemos facturar si el médico que realiza la cirugía es de otra especialidad distinta al tratante. Ok, perfecto. ¿Listo? Uh-huh. Perfecto. A ver qué dice acá. La utilización del equipo de rayos X en los procedimientos quirúrgicos está comprendida dentro de los derechos de sala. A veces por algunos procedimientos cobran un valor por utilizar este equipo. Entonces como que hay un artículo que aclara de que está incluido y no se puede reconocer ningún valor adicional. ¿Listo? Ok. Equipo de rayos láser. La toma de biopsias, endoscopias, descritas en los diferentes artículos que corresponden, en las tarifas correspondientes a esos grupos de las que pertenecen esos procedimientos son unos únicos valores que se reconocerán como servicios profesionales, incluida la utilización del equipo propio. O sea, cuando tú cobras una biopsia o cobras una endoscopia, eso tiene un grupo quirúrgico, ¿sí? Sí. Entonces tú cobras lo que cuesta el cirujano dependiendo del grupo. Ahí lo que me aclara es que dentro de ese valor que es del profesional o el que tú estás cobrando como cirujano, ya está incluido el valor de la utilización del equipo. Entonces, por lo tanto, no puedes cobrar un valor adicional por ese uso. ¿Listo? Ok. Bueno, acá está lo de las incruentas, los procedimientos incruentos, que yo te decía que acá lo que se cobra es el 45% de lo que cuesta la sala, ¿sí? Primero detecta cuánto valen los derechos de sala de ese grupo quirúrgico que tú estás facturando. Y si por ejemplo tú viste que valía 180.000 pesos los derechos de sala de esa cirugía, pero como era incruenta, entonces tú le calculas el 45% de esos 180.000. ¿Listo? Ok, perfecto. Y también los materiales de los procedimientos incruentos en el SOAT se facturan con el código 39305, que es un único código que se utiliza para todos los procedimientos incruentos. Ok, perfecto. Que dice acá, no se reconocen valores adicionales por el empleo de accesorios e implementos de los equipos que se utilicen en la práctica de intervenciones, aunque estos no sean reutilizables. Esto causa polémica a veces porque hay algunos
algunos insumos en particular que son costosos y se utilizan en algunos equipos, ¿sí? Sí. Me parece que hay uno, o sea, no lo tengo muy claro. ¿Ustedes ahí hacen craniotomías? Sí, sí Hay un, hay. hay un insumo que se utiliza para hacer craniotomías que es anexo a uno de los equipos que se encuentra allí. Y ese insumo vale buen dinero. Es que no recuerdo cómo es que se llama. Y eso siempre genera glosa. Y entonces ahí que se hace, se pierde obviamente la Si el glosa. insumo, si ustedes tienen cómo soportar que lo están facturando dependiendo del artículo, se me olvidó el artículo que leímos ahorita que estaba a la lista de lo que se puede cobrar por Sí, aparte. O sea, si yo logro hacer una respuesta que vaya orientada como diciendo, no, mire que este insumo no es reutilizable y es un insumo que se necesita para esto y para esto y para esto, pueden pelear la glosa con ese artículo. ok, perfecto. De Perfecto. hecho, si se te llegase a presentar el caso, si quieres me consultas que yo por ahí tengo esa respuesta. Ah, listo, O sea, gracias. me la preguntas y yo la busco y te la envío porque yo sé que yo la tengo porque yo tuve ese problema. Ok, listo. Pero si a ti te llegan a soportar en la glosa de que es que ese insumo, esa cuchilla, es que no me acuerdo qué cuchilla es, no me acuerdo si es una cuchilla o es una punta de algo, no recuerdo muy bien. Pero si a ti te soportan de que es que ese insumo es inherente al equipo, a uno de los equipos que comprende la sala de cirugía y que es un equipo que está dentro de la sala y que pertenece como tal a sala quirúrgica, ahí en ese caso nada que hacer, Ok, ¿sí? Lo que pasa es que yo no me acuerdo si ese procedimiento que yo te decía o ese equipo como tal, me parece que a mí me explicaron de que ese insumo en particular no pertenece en sí a sala, ok, sino lo llevan es para la realización de ese procedimiento como tal. Me parece que fue algo así el dilema que yo tuve en su momento. Pero ok. entonces sí te lo aclaro y te explico en ese caso qué puede llegar a suceder o cuáles son las interpretaciones que podemos encontrar. Listo, muchas gracias. Ok. Acá pues como yo te decía, acá está el listado. Con este artículo es que yo te decía que lo peleara. ¿Sabes por qué? Porque es que aquí hay una frase que me dice los no reutilizables y otros elementos de uso médico distintos a los definidos en el parágrafo 5, o sea, los que habíamos visto que sí estaban incluidos. Sí. Entonces a veces uno se pega a este artículo, pero si ese insumo es inherente a un equipo que está dentro de sala quirúrgica, nada que hacer. Ok, ajá, perfecto. Con el IS pues tenemos unas aclaraciones muy parecidas. Acá lo que pasa es que en el IS tú no vas a encontrar un ítem que se llame preanestésico ni prequirúrgico. Entonces acá se cobra es el valor el ítem que se llama consulta de primera vez por medicina especializada. Ese aplica para esos dos. O sea, cobras ese mismo dos veces. Ok, Se pagará una sola vez por paciente siempre y cuando se cause el servicio. Y acá, a diferencia del SOAT, acá sí me lo deja cobrar para cualquier cantidad de UERs. ok, perfecto. O sea, ahí se puede cobrar la valoración por cirujano general, por ejemplo. Sí, sí, por Sí, ciudadano general, pero lo cobras con ese ítem que dice que se sí, llama consulta de primera vez por medicina sí. especializada. Y la preanestésica también con ese mismo ítem. En el caso del paciente quirúrgico obstétrico, la tarifa de cuidado y manejo intrahospitalario se aplica únicamente en el caso que el paciente permanezca internado, lo mismo que pasó ahorita. ¿Sí? Si el médico tratante hospitalizó al paciente y le realizó el procedimiento quirúrgico, hasta después de 15 días postquirúrgicos no lo podemos facturar. Ok, perfecto. Interconsulta se factura únicamente cuando, para aclarar un diagnóstico o establecer una conducta, se requiera distinta al médico tratante quien es el autorizado para solicitarla. ¿Listo? Ok, perfecto. Acá lo mismo de la toma de biopsias, también cualquier otra que sea diagnóstico efectuado durante el acto quirúrgico se pagará únicamente cuando la actividad se realice en órganos o estructuras anatómicas distintas sobre las que se realiza una intervención o procedimiento. ¿Qué pasa? Que a veces cuando tú haces una cirugía y a veces en la misma zona anatómica donde se realizó la cirugía necesitan una biopsia, no se puede cobrar esa biopsia si fue en esa misma zona anatómica quirúrgica, ¿sí? Ok, ajá. Pero si van a hacer una biopsia en otra zona anatómica diferente a la cual se hizo la cirugía, sí se puede facturar. Ok. Sí, o sea, por lo menos
Las histerectomías, obviamente no se pueden cobrar la biopsia que le hacen al procedimiento. Exacto, sí, porque fue en la misma zona anatómica donde se realizó el procedimiento, entonces ahí en ese caso no se puede facturar. Pero si le hacen la histerectomía y le toman una biopsia a ovario, sí. Ahí sí. Ahí sí, porque estamos hablando de un órgano distinto. ¿Listo? Okay. ¿Qué dice acá? A ver, las EPS con el IS no reconocerán valores adicionales por el empleo de accesorios e implementos de los equipos que se utilicen en la práctica de intervenciones quirúrgicas, así no sean reutilizables. Pero a diferencia del que habíamos visto en el SOAT, acá hay una excepción. Acá dice, se exceptúa de esta disposición los que a continuación se relacionan. O sea, mira que por ejemplo acá sí me da una lista de algunos que a pesar de que sí pertenecen al equipo, sí se pueden cobrar. ¿Listo? Ten muy en cuenta esto. Cuchilla para el artroscopio, procedimientos terapéuticos, el trocar desechable, el asa o electrodo para cauterización, corte por corriente eléctrica, urología endoscopia, igualmente el balón de contrapulsación. Si no me equivoco, la cuchilla que yo te decía que yo tenía ese problema es esa cuchilla que está relacionada acá, para el artroscopio. Okay. Si no me equivoco, creo que ese era uno de los casos que yo tenía, que ahí sí, ni modos, porque eso hace parte del equipo. Sí. Pero por ejemplo, mírate que en el IS sí puedo hacerlo, sí lo puedo cobrar, aunque lastimosamente el manual tarifario me da el valor que debo cobrar por él, que si tú te das cuenta pues no es mucho, pero pues bueno, algo ayuda. Ok, ajá. Y también está el artículo que yo te decía de lo que me indica que sí puedo cobrar. ¿Listo? Ok. Listo. Eso es como las cositas básicas a tener en cuenta. Esto ya te lo envío enseguida. ¿Listo? Listo, le agradezco. Para que lo tengas ahí. Si tienes otro resumen, me lo envías. ¿Qué otra consultica tienes? No, que si tiene otro resumen, me lo envía, por favor. No, sí, claro, yo a medida que vayamos viendo los temas y yo tengo por ahí las cositas, yo te las envío. Okay. Yo tengo pendiente, ¿sabes qué? Enviarte unas que encontré de lo de estancias hospitalarias que ya la encontré por ahí. Ah, ok, le agradezco. Entonces yo te la envío también junto con esta. Ok. Listo, ¿tienes alguna duda con lo que hablamos? No, por lo de hoy no. Listo, con esto te voy a hacer dos invitaciones. La primera, si cuando tú necesites volver de pronto a aclarar algo del proceso, recuerda que nosotros tenemos unos videos ahí en YouTube donde explico a liquear cirugías paso a paso, ¿sí? ¿Aló, estás? Hola, sí, ya. Listo. Yo me los he visto. Listo, perfecto. De todas maneras, con tu permiso voy a subir este video también, ¿vale? Ok. Para reforzar una parte, una partecita todavía aún más el tema de las cirugías. Me voy a volver y lo otro que te invito es, trata de liquidar cirugías tú por cuenta propia, de diferentes índoles. Con eso entonces te vas enfrentando a algunas cositas y de pronto si te van saliendo dudas me las puedes hacer de una vez. Okay, pero entonces coge tú unas cirugías al azar y factúralas, a ver cómo te va. O ahí mismo en la clínica tuya, yo sé que tú lo que haces es auditoría, pero más sin embargo, empápate un poquito del trabajo del facturador. Si tú te pones en los zapatos del facturador, vas a entender aún más cómo es que hay que analizarle la facturación que se hizo. Ok, perfecto. O vas a entender por qué te glosaron algo. Ok, ajá, sí, tienes razón. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿listo? Bueno, listo, perfecto. Bueno, chao. Buenas noches, chao.